¿Qué tal? ¿Cómo les va? Empecemos con un nuevo cuento. La herencia del silencio. En La Coruña, en 1920, los vientos del Atlántico solo traían consigo el olor a sal y rumores de las olas, sino también secretos que el tiempo no había logrado enterrar. Dolores estaba sentado junto a la cama de su madre, Luz, o al menos eso había creído durante toda su vida. «Debo contarte algo, hija», dijo Luz con la voz quebrada, su respiración cada vez más difícil. Dolores tomó su mano, fría y temblorosa, y sintió un nudo en el estómago. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó, aunque algo en su interior ya comenzaba a resolverse. Luz cerró los ojos un momento antes de hablar, como si estuviera buscando las fuerzas para decir lo que llevaba años guardando. «No soy tu madre, Dolores, soy tu abuela». El aire se volvió pesado en la habitación, como si la confusión y la confesión lo hubiera detenido todo. La joven sintió que el suelo se movía bajo sus pies, pero no podía hablar, solo la miraba, incrédula, como si su vida de repente no tuviese sentido. «Tu madre fue Magdalena», continuó Luz, su voz quebrada por la tos. «Tenía solo 14 años cuando conoció a Jonás, un marinero que pasaba por el puerto. Él le prometió el mundo, y ella, tan joven e ingenua, lo creyó». Luz hizo una pausa, pero no fue solo la tos con sangre la que la detuvo, era el peso de revivir aquello. El romance fue tan corto como las mareas que vienen y van. Tu padre se fue un día y nunca volvió. Cuando nos dimos cuenta de que estaba embarazada, ya era demasiado tarde para evitar el escándalo. Tu abuelo y yo estábamos aterrados, pero decidimos protegerla y te criamos como nuestra hija. Dolores se llevó una mano al pecho como si la verdad la hubiese atravesado. «Pero Magdalena nunca me trató como si fuese su hija, ni siquiera como si fuera alguien importante». Su voz temblaba, confundida, llena de una mezcla de dolor y rabia. Luz asintió, sus ojos tristes, su rostro consumido por el tiempo y el peso de los secretos. «Magdalena nunca quiso ser madre. Era demasiado joven y demasiado herida. Después de que Jonás se fue, no pudo soportarlo. Te dejamos crecer creyendo que yo era tu madre, para protegerte, pero también la estábamos protegiendo a ella. Fue un error y ahora lo sé. Naciste en secreto bajo el manto de la mentira. Y yo fui quien fingió estar embarazada mientras Magdalena se mantenía encerrada en casa haciendo reposo. Fue Miguel quien eligió tu nombre. Un recordatorio cruel de la situación que tanto queríamos olvidar. Un reflejo del dolor que trajo aquella historia». Dolores apretó el puño, incapaz de entender cómo toda su vida había estado construida sobre una mentira. Intentó decir algo, pero cuando volvió la mirada hacia Luz, su abuela, su madre, ya no estaba. Solo quedaba el silencio de una vida que había llegado a su fin. Después de un mes de luto, Dolores se enfrentó a Miguel, su abuelo, el hombre que había llamado padre toda su vida. Sus manos ásperas y marcadas por años de trabajo en la fábrica descansaban en la mesa de la cocina, temblando ligeramente. «¿Y ahora qué?», dijo Dolores con la voz más baja de lo que esperaba. «Toda mi vida, todo lo que creía, ¿era una mentira?». Miguel no la miró, sus ojos fijos en el horizonte, más allá de la ventana, en un punto que solo podía ver él. «¿Cuál es la diferencia, Dolores?», dijo, su tono cansado sin el peso de otras veces. «A tu edad, familia es familia, padre, madre, hermanos. Lo que importa es que te criamos entre todos y te amamos». Pero Dolores podía notar la grieta en su voz. Algo se había roto en él también. «Eso no lo hace menos doloroso, no lo hace menos traicionero». Su voz temblaba, pero intentó mantener la compostura. Miguel suspiró, pero no agregó nada más.
Él en ese entonces era un trabajador de fábrica de las hojas de lata, y Luz en la fábrica de hilados y tejidos. Estaban aterrados de perder sus trabajos en una sociedad rígida y tradicional. Pueblo chico, infierno grande. Dolores asintió lentamente. Las palabras de su abuelo no eran excusa, pero también poco podía ignorar el dolor que él había soportado durante tantos años. En su silencio, entendió que él también había vivido con la carga de aquella mentira. Dolores buscó a Magdalena. La encontró como tantas veces en el bar cerca del puerto, rodeada de marineros que buscaban consuelo en su belleza marchita. Cuando la vio sintió una mezcla de rabia y lástima. Esta mujer, que debería haber sido su madre, parecía una sombra de lo que alguna vez fue. Nuestra madre deliraba, dijo Magdalena con una sonrisa agitada con su copa vacía. No sabía lo que decía, ¿verdad? Dolores la miró con el corazón ardiendo y le recriminó. No hables así de Luz. Ella fue más madre de lo que tú serás jamás. Hasta sorprendida por la dureza de su propia voz. Magdalena soltó una risa hueca, pero sus ojos brillaban con una tristeza que no podía ocultar. Jonás me prometió el mundo y me dejó, como si nunca hubiese existido. Su voz se quebró y Dolores vio a la joven que alguna vez fue su madre, rota por las decisiones equivocadas y por las promesas vacías. La joven la observó intentando comprender. No era solo una mujer que había fallado como madre, era alguien que había sido destruida por un amor fugaz, una ilusión que la dejó sin nada. Prefiero haber sido huérfana que tener una madre como tú, dijo rabiosa antes de girarse y salir del bar, sus lágrimas cayendo sin poder detenerlas. Magdalena no hizo nada. Sabía en lo profundo que Dolores tenía razón. Recordaba cuando ella nació y se resistía a tenerla en brazos, como si al no tocarla el pasado se borrase o se olvidase más pronto. La huérfana comenzó a ir al puerto cada día, observando los barcos que llegaban, con la esperanza de que alguno trajera respuestas, o quizá a Jonás. Pero cada vez que preguntaba por él, solo recibía miradas vacías. Nadie lo conocía. Jonás se había desvanecido como las mareas, dejando atrás solo ruinas. Por las noches, Dolores subía a la torre de Hércules. Desde allí miraba los barcos que se aproximaban, preguntándose si algún día su padre volvería. Pero lo único que traían esos barcos eran más promesas rotas, arrastradas por el viento salado del Atlántico. Bueno, ahí concluye el cuento. Es una historia que combina secretos familiares, las rígidas normas sociales de la época y la valentía de enfrentarlos. La ausencia de Jonás y la indiferencia de Magdalena son un ejemplo que no siempre encontramos lo que buscamos. Y esto nos lleva a reflexionar cómo enfrentamos los secretos, el perdón y la construcción de nuestra identidad frente a las adversidades. Hasta la próxima.